Sí, a pesar de que sean clínicas, se van a cuidar por una profesora adentro. Sí, correcto, pero no te preocupes, que vamos a diferenciar eso, ¿de acuerdo? Pues miren, lágrimas, saliva, rinorrea, broncorrea, secreción ácida, drenaje biliar, todas esas, ¿quién lo controla? Parasimpático. ¿Por qué receptor? M3, ¿de acuerdo? Entonces, sucede que, y ya que su compañero mencionaba, ambos estimulan la sudoración. La diferencia está ¿dónde? Y ustedes lo han experimentado eso. Cuando hace poco han pasado un verano terrible, ¿no es cierto? ¿Sudaban dónde? ¿Palmas, plantas o todo el cuerpo? Todo el cuerpo. ¿Quién creen que estimulaba eso? El parasimpático. El parasimpático. Pero cuando están dando su examen final, ¿dónde les suda? Palmas, plantas. ¿Quién lo estimula? ¿Quién creen que lo estimula? Porque también sienten palpitaciones. Si le medimos su presión, va a estar alta. Obviamente es el simpático. Entonces se complementan. ¿De acuerdo? Muy bien. En todo caso, fíjense, cuando hablamos de secreciones exocrinas, es función sobre todo del parasimpático. Pero recuerden que las secreciones no solo tienen agua y electrolitos. ¿Qué también tienen? Si hablamos, por ejemplo, de la rinorrea, de la broncorrea, ¿qué también tienen? ¿Por qué tienen esa consistencia viscosa? ¿Qué lo da esa consistencia viscosa? Glicoproteínas, ¿no es cierto? Sobre todo las más famosas, las más recurrentes, ¿cuáles son? Las famosas MUC, ¿no? Las mucinas. Hay varios tipos, ¿no? El 8, 9 creo que hay. El 1 y el 5 son los más comunes. Las mucinas. Bueno, resulta que todo esto, agua y electrolitos, ¿quién estimula? El parasimpático. Mientras que el contenido proteico, ¿quién estimula? El simpático. ¿De acuerdo? Entonces, miren, a veces los textos, ¿no? Eso con el primer grupo que he tenido hoy día, ¿no? Me han venido a hablar de farmacodependencia y claro, algunos del grupo 3 tienen efectos simpático-miméticos. ¿Por qué? Porque favorecen la dopamina, ¿no? En el núcleo cónico. Cocaína, ketamina, ¿no? Y claro, hay manifestaciones dentro de la intoxicación simpática, ¿no? Pero me trajeron unas tablas que me encuentran en Google, por eso les digo, no googleen. Yo la recomendé para su práctica en aula, no googleen, busquen artículos, busquen medios electrónicos especializados, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, decía, salivación, estimulada por el parasimpático y inhibida por el simpático. No es así, no se oponen. Se comete mucho ese error porque se cree que cuando uno está activo el otro está inactivo, ¿no? Puede ser, pero no necesariamente, ¿no es cierto? Se complementan. Y el hecho que el simpático no incremente el mayor volumen es el agua. Si no incrementa el agua, puede parecer que lo reduce, pero el no incrementar no equivale a reducir. ¿De acuerdo? Por eso estos textos cometen, incluso hay textos, ¿eh? Que cometen esa duda. Creo que antes lo decía así, pero lo han quitado eso, ¿no? Ya no estás el de escribir el equipo. Bueno, entonces, ojo, no se oponen, se complementan. Y por ejemplo, les demuestro cuando el simpático sí aumenta las secreciones y tiene una consecuencia, y que hago algo para evitar eso, en el asma. ¿Recuerdan el casito que discutimos en farmacodinámica? De la niñita que viene con asma, ¿no? Y vimos mecanismo, moderación, efectos, ¿se acuerdan? Entre los efectos indeseables que se presentaban en la niñita que aumentaba la tos, ¿se acuerdan? Pero no es tan indeseable, al menos no al inicio sí es deseable, porque la tos es un reflejo protector. Como la niñita viene con espasmo, moco y edema de mucosa, entonces, claro, el broncodilatador dilata, relaja, pero, ¿qué lo hace las secreciones? O sea, como aumenta el contenido proteico ahora, ¿cómo está la flema? ¿Más fluida, más espesa? Más espesa. ¿Más viscosa, menos viscosa?
Hay cosas. Más adherida a la pared o más fácil de... Más adherida. Entonces, cuando viene la niñita y la nebulizamos, y claro, broncodilata y toda esa flema que se acumula ahora respectora. Y tose. Pero papás a veces dicen, doctor, mire, está peor, que tose más. Entonces es un reflejo protector. Debe toser para que bote toda esa flema. El problema está en que si no hemos de repente manejado bien, va a seguir tosiendo, pero luego esa tos ya no bota flema y sigue una tos exigente. O sea, la niñita sigue tose hasta le puede hacer vomitar y ya no sale mucha flema. Y auscultamos y ya no se mira mucho, ya no está respiración tan prolongada. ¿Qué está pasando aquí? Es que probablemente has usado reiteradamente, por ejemplo, ahora Gina nos recomienda que usemos 10 veces, antes no, si usabas 2 puff cada 10 minutos de la primera hora y luego cada 20 minutos de la segunda hora. Ahora te dicen que utiliza hasta 10 puffs ahí seguidos, ¿es cierto? La primera hora. Entonces, y si utilizas solo con inhalador o aerocámara, no con nebulización, en estos pacientes se va a dar sobre todo ese problema. ¿Por qué? Porque, ok, estás dando inhalador y es un polvo, pero no le estás dando líquido. En cambio, en nebulización, el lo diluimos en solución salina, pulverizamos esa solución y sabemos que al inhalar no solo va a inhalar el medicamento, sino el agua. Y el agua, sabiendo que el beta-2 agonista va a espesar las secreciones, pero como estamos mandándole agua con electrolitos, ¿qué va a hacer esa flema? Va a contrarrestar ese efecto adverso. El problema es cuando no nebulizamos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están en la ficha técnica de todos los beta-2 agonistas matemáticos. Todos, los sabes, sobre todo. Dice, efecto adverso, tos. Ya saben por qué. Porque espesa la secreción. Y como son más viscosas, se adhieren más y más difíciles de operar. ¿De acuerdo? Por eso deliberadamente cuando nebulizamos, diluimos el broncodilatador. Lo diluimos en nuestra saliva. Es más, hay niñitos que a veces, esto pasa sobre todo con los niñitos, por eso les digo niñitos. Como están con dificultad respiratoria y todos, o sea, incluso tanto se sienten que hasta vomitan, y eso les deshidrata. Y no tienen ganas de comer ni tomar líquidos, se deshidratan. Y eso va a empeorar su asma. ¿Por qué? Porque menos agua, esa secreción va a estar más viscosa. Entonces, una de las medidas que debemos hacer, sobre todo en niños, sí o sí, cuando vienen con exacerbación de asma, es hidratar. Solo con hidratar a veces ya mejora. Porque el mejor fluidificante es el, obviamente, porque el mayor volumen de secreción es agua. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ojo, beta-2 agonistas espesa la secreción. Pues tienen que asegurarse que esté bien hidratado el nivel. Bronquilateral, liberar, sí, muy bien, pero va a espesar la secreción. Eso demuestra, no demuestra que el simpático no inhibe las secreciones, sino que aporta a la secreción. ¿Quién tiene la razón? ¿Personas? Por estos textos que o las imágenes que ya ven en Google. Me remito a las evidencias, ¿cierto? Muy bien. Pero, por ejemplo, un paciente que sufre de ojo seco y queremos, que produzca lágrimas para que no se empiece a ulcerar la córnea o pacificar eso. Empieza a haber abrasiones, empieza a lastimar el interior, empieza a opacificar. Ahora van a decir trasplante de córnea. Queremos evitar eso. Ustedes tienen ese riesgo porque son la generación que más está usando pantallas. Ustedes lo notarán porque cuando usan empiezan a ver los ojos, ¿no es cierto? Ya seguro algunos de ustedes están sufriendo de las comidas, de se las saben, ¿no? ¿Están usando ya gotita de lubricación o no algunos de ustedes? Entonces, pero esas gotitas no tienen ninguna de ellas antagonista muscarínico, ¿no es cierto? ¿Qué se da para los serotanos? Lágrimas artificiales. Los de mayor eficacia son el ácido hialurónico, ¿no? Le sigue la hidromelosa, la carmelosa, ¿no? Y también por ahí una sal de sodio, no me acuerdo el nombre, que también se usaba antes. Bueno, pero
que tendría muchos efectos adversos, ¿no? Produciría miosis, visión borrosa lejana, ¿cierto? Recuerden que aquí está el saco nasolacrimal. Por ahí va a drenar la gotita, ¿a dónde? A la fosa nasal. Y ahí hay otra secreción exocrina que también lo va a estimular el parasimpático. Que hemos dicho, todas las exocrinas lo estimulan el parasimpático. ¿Qué va a empezar a tener el paciente? Y si también por ahí difunde a, bueno, algo se va a distribuir sistémicamente, va a llegar a estimular esa ligación, ya lo ve. Si bien por vía oftálmica no se absorbe mucho, pero si empieza a ir a las saco nasolacrimal y todo eso, puede que también pueda dar broncoespasmo, ¿no es cierto? Porque eso hacen los mecanismos, espasmo, bradicardia, ¿cierto? Espasmos intestinales de repente. O sea, por eso nos damos para la seroftalmia agonistas muscarínicos. Obviamente el agonista muscarínico va a ser lágrima, va a ser a raudales, ¿de acuerdo? Es un gran estimulante, la lacrimación, eso es su función. Pero cuando hay seroftalmia no lo damos justamente porque no solo va a estimular la lacrimación, sino muchas otras secreciones y otros efectos, ¿de acuerdo? Por eso se prefiere lágrimas. Hay sus casos del parcial final, no voy a poner, seroftalmia, le doy pirocarpina. Bueno, teóricamente va a estimular la lacrimación, pero a costa de producir muchos efectos colaterales y secundarios, ¿de acuerdo? Y por eso no lo usamos. Ahí lo que se indica es lágrimas, ¿de acuerdo? Y en saliva, a ver si se utilizarán los agonistas muscarínicos, sí, porque en saliva, por ejemplo, puede haber un spray bucal, ¿no? Y tú lo aplicas ahí, no necesariamente tienes que desmentirlo, porque el efecto es local, ¿no? Para mucosa, sensora, y las igual, la parótida, ¿no? Mandibular. Y sí, pueden difundir medicamentos y simular la salivación, sin necesidad que se distribuyan muchos medicamentos. Sí se usa, justamente, ¿no? Pirocarpina, por ejemplo. ¿Quiénes sufren de seroftomía? Seroftalmia, recuerden, oftalmos, ojo, ¿no? Cero se queda. En la boca es serostomía. Tomía, tomo, es boca. ¿Quiénes sufren mucho de serostomía? De hecho, tiene un nombre este síndrome, síndrome de Sjögren. A ellos se les seca lágrimas, se les seca saliva, ¿no? Entonces, ¿quiénes sufren de síndrome de Sjögren? Los que sobre todo sufren de enfermedades autoinmunes, colágeno saliva, artritis reumatoide, polidermatoglositis, lupus, ¿de acuerdo? Entonces, si ellos cursan también con inflamación de la glándula salivar y lacrimales, van a producir menos saliva y lágrimas. ¿Qué le damos? Pirocarpina, ¿de acuerdo? Para el ojo, lágrimas, siempre lágrimas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sí, no me dicho, no, listo. Muy bien. En todo caso, fíjense, bueno, del bronquio hemos explicado, ¿no? Que puede empeorar el lado agonista de secreción. Y los anticolinérgicos, ¿qué podrían hacer las secreciones bronquiales? ¿Mejoran, empeoran? Más líquidos. ¿Más líquidos? No, porque son antimuscarínicos, estamos diciendo. No, pues si obviamente lo estimula el parasimpático, digamos anticolinérgicos, estamos inhibiendo, estamos haciendo lo opuesto. La broncorrea reduce, ¿ya? Y ustedes dirán, pero no se volverá más espesa. Hay esa posibilidad. Claro, menos agua, en teoría más espesa. Pero ¿cuál espesa más las secreciones? ¿Bajar el agua o aumentar la mucina? Obviamente aumentar la mucina. Por eso los anticolinérgicos no tienen muchos inconvenientes con la secreción, ¿de acuerdo? No tienen mucho. Porque las mucinas no aumentan, sino que bajan un poco el volumen de agua. Pero en cambio los antiasmáticos, eso sí aumentaban la mucina, ¿de acuerdo? Las betas agonistas, o sea, su beneficio supera su riesgo, ¿no? O sea, si bien es cierto, espesa, pero ya saben que eso se soluciona hidratando al paciente. Bueno, entonces hemos visto lágrimas, saliva, ¿no? Broncorrea, falta rinorrea, falta ácido también
inhibir, ¿sí? Bueno, la rinorrea, ¿cuándo hay mucha rinorrea? ¿Habrá alguna vez que vamos a querer estimular la rinorrea? No, no. Pero inhibirla sí, ¿no? ¿Cuándo queremos inhibir la rinorrea? Por ejemplo, poner resfrío, gripe, ¿no? ¿Qué solemos tomar cuando tenemos ese problema? Un antigripal. Pero resulta que el antigripal combina fármacos. Y ahora vamos a explicar por qué es esa combinación. Porque miren, ¿hasta qué hora tenemos? 7 y 45. Bueno, miren, el problema está que aquí tienes práctica ahora, ¿no? Pero vamos a tratar vamos a avanzar un poco. Bueno, en las fosas nasales, bueno, salió una edición. Ahí ustedes saben que se libera histamina. ¿Y dónde va a actuar? En H1. Y recuerden que la histamina no es solo un mediador inflamatorio, alérgico, sino también un neurotransmisor. Y resulta que esta histamina también va a determinar que las neuronas colinérgicas liberen más acetilcolina. Y que se van a unir, obviamente, ¿cuál? Yo les he dicho, ¿por qué no apuesten? Y obviamente, por eso es que hay rinorrea en estos pavos catarrales. ¿De acuerdo? Entonces estamos en antigripal porque el antigripal tiene 3 compuestos. ¿Ya? Uno es un antihistamínico de primera generación. ¿Por qué se caracteriza un antihistamínico de primera generación? A diferencia de la segunda generación, que solo tiene efecto anti-H1, estos también son, además de anti-H1, son anti-mucarínicos, anti-alfa-1, anti-serotoninérgicos, ¿sí? Anti-dopaminérgicos, incluso anti-canales de calcio. Un montón de efectos secundarios. Y por eso los de primera generación dan más rango en la segunda, ¿no? Porque tienen varios mecanismos secundarios. Pero en caso de rinorrea por cuadros catarrales, eso no es malo. O sea, es bueno y es malo. Miren, por anti-H1 reduce la histamina, reduce la liberación de acetilcolina. Pero si además es antimuscarínico, tiene doble mecanismo inhibitorio de la secreción de la rinorrea. Directo e indirecto. Directo bloqueando M3, indirecto haciendo que haya menos actividad histamina, por ende menos liberación de acetilcolina. ¿No es cierto? Doble mecanismo, directo y directo anti-rinorrea. ¿De acuerdo? El problema está acá. Es anti-alfa-1 también. Y si sabemos que los vasitos, ¿no es cierto?, son controlados por el alfa-1, ¿cierto? El alfa-1 constriñe. Pero si estos son anti-alfa-1, ¿qué va a causar? Si aumenta la vasodilatación, aumenta la permeabilidad. Va a escapar agua ¿a dónde? Al intersticio. Y el agua del intersticio, a eso lo llamamos edema, porque se hinchan los tejidos, ¿no es cierto? Por más agua intersticio. Entonces, el problema del antihistamínico de primera generación es que, claro, reduce la rinorrea, pero empeora la congestión. Por eso, cuando ustedes se suenan los mocos, ¿pero por qué sigue tapado? Si ya no hay moco. Porque la mucosa está hinchada, los cornetes ahí están cornetes, ¿no es cierto? Entonces, si el antigripal solo incluyera antihistamínico, mejoraría la rinorrea, pero empeoraría la congestión. Por eso el antigripal, ¿qué tiene? ¿Cómo resolvemos este problema de congestión? Induciendo no vasodilatación, sino vasodilatación para la vasodilatación. Si el alfa-1 constriñe, pero aquí está dilatado, ¿veamos? Agonista alfa-1 que he dicho. Y por ejemplo, damos, ¿cierto? Hay varios, ojo. Los antigripales generalmente está la fenilefrina. Fenilefrina. Otro también, nafasolina. En los coliles también vienen estos, ¿no? Nafasolina. Antes había pseudoefedrina y efedrina, pero dejaba de usarse porque los narcotraficantes usaban para sintetizar anfetaminas. ¿De acuerdo? Pseudoefedrina y efedrina. Entonces ya no lo encuentran estos dos compuestos. Hoy por hoy fenilefrina o nafasolina. Aunque fenilefrina se encuentra en bioral, nafasolina más se encuentra en gotitas o
cárnicas o nasales. Fenilefrina se encuentran en gotas y en vía oral, ¿de acuerdo? En la tiripa. Pero recuerden que en hiperfrío no solo hay rinorrea, congestión, sino también hay fiebre, dolor. Por eso el tercer componente es un... ¿De acuerdo? Miren, si solo hubiera antihistamínico, mejoraría la rinorrea, pero empeoraría la congestión. Por eso necesitamos agregarle agonistas. Por eso mejoramos también la congestión. La fiebre, dolor, inflamación, ¿de acuerdo? Estas tratan todos los síntomas. Muy bien, eso en cuanto a rinorrea. Entonces, miren, demostrado cómo actuamos aquí para inhibir. ¿Qué otra secreción se brinda? El ácido. Bueno, en el ácido, recuerden que el mayor estímulo es la gastrina, la histamina. La gastricolina es menos del 10%. Entonces, como antiulcerosos, antiácidos que se usan en úlcera, gastritis, reflujo gastroesofágico, especie funcional, etc., no usamos anticolinérgicos, porque el papel del parasimpático ahí es ínfimo, es despreciable, es insignificante. Ninguno fármaco anticolinérgico está aprobado de uso como antiácido, ¿de acuerdo? Ninguno. Así que solo recordemos que, claro, tiene infusión, pero es mínima, insignificante. No hay fármacos que aprovechen ese mecanismo, ¿ya? Para inhibir la secreción ácida. En caso de biliar, ahí sí, porque lo biliar tiene que ver también con la aminoperistalsis, o sea, contracción. ¿Ya? Entonces, eso sí, si hay cólico biliar por colicistitis, colelitiasis, así difiere con alimentos grasos, se estimula la liberación de colestopinina, crostinina, promueve la contracción y mayor liberación de estilcolina, ¿no? Que promueve la contracción de la gastrina. ¿Cómo evitamos esa contracción? Dando estiloscarina. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque usualmente la estilcolina hace que se contraiga y drena esta secreción biliar. ¿De acuerdo? La secreción pancreática no influye mucho, ¿ya? No influye mucho en la pancreas, así que ahí no va a haber mayor papel. Bueno, entonces, ahora sí termina. Faltó la sudoración, que ya lo he explicado, ¿no? No faltó, ya lo hemos explicado. Ya, entonces, seguimos bajando. Bronquios, ya que hemos estado hablando de broncorrea y todo eso. Bueno, recuerden que, ¿dónde ubican la broncodilatación? Lucha vida, alimentación reproductiva. Mucho vida, porque necesitamos más oxígeno y glucosa para el músculo, puede correr huir. Entonces necesitamos aumentar la ventilación. Y la ventilación la aumentamos broncodilatando. Y obviamente ese es papel de quién? Simpático, obviamente, la lucha vida. ¿A través de qué receptores? Beta 2. Los antihemáticos, beta 2. Beta 2 agonistas. Y sabemos que broncodilatan, ¿por qué? Porque recuerden, beta 2 se asocia a GES, todo lo beta, la GES. Estimula de gastrociclasa más el epiciclo, pero como no estamos en corazón, estamos en bronquios, al aumentar el epiciclo, ¿qué pasa con el caso? Reduce. Sin caso, pues hay contracción. Bueno, entonces, eso lo sabemos. Pero también podríamos recordar que, bueno, cuando estamos en actividad activa el simpático, y claro, necesitamos bronquiolitar, pero estamos en reposo, ¿para qué van a estar dilatados nuestros bronquios? Se tienen que constreñir, ¿no? O sea, necesitamos ahorrar energía. ¿Para qué va a estar? ¿Quién se encarga de qué división está trabajando cuando estamos sin actividad? Parasimpático. Obviamente, ¿quién lo constriñe? Parasimpático. ¿Qué receptor? M3, por supuesto, ¿no? La estilcolina se libera. ¿Cómo recordar que esto es así? Bueno, porque los asmáticos se empeoran en la noche. ¿Por qué los asmáticos se empeoran en la noche? Porque el reposo, porque está aumentado la liberación de acetilcolina, está más activo el parasimpático. ¿Y por qué durante el sueño se libera tanta acetilcolina? Porque todo lo aprendido en el día, ese conocimiento se ordena, promovido por la acetilcolina. ¿Ya? A nivel de corteza cerebral, se sabe que la actividad no se atenúa, sigue trabajando el cerebro y busca organizar con estructuras subcorticales el almacenamiento de la información, y para ello libera acetilcolina. Por eso en casos de demencia, con la enfermedad de Alzheimer, en ellos se caracteriza la amnesia, la afasia y la praxia, es decir, no recuerdan, no hablan mucho y no saben ejecutar tareas, se olvidan de vestirse, de comer, de cuidarse, ¿no es cierto? Se pierden hasta su propia casa. Entonces,
La amnesia ahí es característica. ¿Y qué creen que damos a estos pacientes para que mejoren su memoria, su praxis, su habla? Le damos inhibidores de colesterasa, como la ribacilina, por ejemplo. ¿Ya? Es un inhibidor de colesterasa a nivel central, inhibe la degradación de la acetilcolina, la energía aumenta y mejoran esas funciones. Claro que es solo sintomático, no detiene la demencia, pero por lo menos ya va a poder hacer alguna teoría que va a ser menos dependiente del paciente. ¿De acuerdo? Porque en realidad durante el sueño pues lo que se libera acetilcolina para almacenar información. Así que con demencia le falta día y noche la acetilcolina. También se demuestra que la acetilcolina se libera más en la noche porque los varones, reproducción, recuerden que también es función parasitária. Y los varones que presentan durante el sueño, erección. ¿Cierto? Por eso cuando alguien sufre de disfunción sexual, ¿qué le mandamos primero? La prueba del sueño. Si durante el sueño hay erección, descartado causa orgánica. No hay ningún problema en el organismo también, ya es psicológico. Le mandamos a psicoterapia, ¿no es cierto? Entonces, es otra demostración que la acetilcolina aumenta durante el sueño. Pero no solo por eso empeora el asma, porque hay más neurotransmisor que por broncoconstricción. Hay otra razón por qué empeora el asma. Y es religioso, cuando ustedes hagan su guardia de pediatría, van a ver, ¿no? Tienen esos relojitos que suenan a las 12, ¿no? Y van religiosamente a empezar a llegar a los asmáticos. ¿Por qué? Porque justo a las 12 de la noche está el pico más bajo de cortisol. ¿El cortisol qué efectos tiene? Antiinflamatorio, ¿no? ¿El corticoide qué hace? ¿No es imitar al cortisol, el principal glucocorticoide? ¿Y nos damos corticoides para el asma? Claro, porque está en mínimo el cortisol, que es antiinflamatorio. Pero no solo por eso, porque el cortisol también tiene una interacción permisiva con la catecolamina, justamente con la noradrenalina que libera el simpático. ¿Cómo así? ¿Qué significa interacción permisiva? Que no hay efecto si es que falta uno de ellos. O sea, para el efecto simpático se necesita del cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol, recuerden que es hormona esteroidea, no solo glucocorticoides, sino también mineralocorticoides, estrógenos, progestágenos, andrógenos, todos actúan a nivel nuclear. ¿Modulando qué? La expresión genómica. En este caso el simpático, ¿qué? La expresión de receptores adrenérgicos, alfas y betas. En otras palabras, sin cortisol no hay receptores adrenérgicos. ¿Y sin receptores adrenérgicos habrá actividad simpática? No la hay. Entonces, como el cortisol está mínimo, también está disminuida la actividad simpática. Por eso los pacientes asmáticos empeoran y llegan exacerbados a la espera. Poco cortisol, poco simpático. Y sin embargo, mucha acetilcolina. ¿De acuerdo? Miren lo interesante, ¿cierto? Entonces, bueno, eso para recordar, bueno, y por eso en el asma quedamos, bueno, beta-2 agonistas, ¿cierto? O anticolinérgicos. Recuerden que anticolínicos solo se tratan casos severos, tanto de asma crónico o de exacerbación. ¿Por qué? Porque el asma suele afectar vías pequeñas, donde abundan beta-2, pero no hay M3. En cambio, el severo afecta también vías grandes, donde sí hay M3. Solo en casos severos damos también anticolinérgicos para broncodilatar. ¿De acuerdo? Muy bien, eso en cuanto a respiratorio. En cuanto a cardíaco, bueno, ya saben que lucha-huida. Requerimos mandar más oxígeno y glucosa a los músculos para poder huir. Eso implica más ciclos cardíacos, ¿no es cierto? Y más ciclos cardíacos se llaman cronotropismo, ¿no? Positivo. Más fuerza de contracción para aumentar el gasto cardíaco, inotropismo. Y más velocidad de conducción, obviamente para optimizar lo anterior, drogotropismo. Entonces, el simpático tiene esa propiedad, ¿no? De estimular el cronotropismo, inotropismo y drogotropismo. ¿A través de qué receptores? Estamos en cardíaco, no en vascular. Beta, ¿qué beta? Beta 1. Beta 1 es casi exclusivo del corazón. Fuera del corazón, ¿dónde más encontramos beta 1? En el riñón, pues, aparato glomerular. ¿Y qué tiene que ver con el primero? Porque recuerden que ella estimula la liberación de renina. Arenina más conversión de angiotensina hepático en angiotensina 1. Más angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2, es que constriñe los vasos y también estimula la liberación de aldosterona por la corteza suprarrenal, que a su vez va al riñón y hace que se retenga su agua. Más volumen circulante, más presión. ¿No es cierto? Aumenta la hemodinamia.
Entonces, ambos efectos tienen que ver con el estado hemodinámico, el aumento, y eso es bueno, cuando hay mucha huida. Claro que el último es más lento, eso no va a ayudar en el momento, pero el aumento de la actividad cardíaca sí, ayuda en el momento. Entonces, obviamente va a ser simpático el beta 1. El beta 2 también, sino que el beta 1 predomina, sobre todo a nivel de nodo sinusal, mientras que el beta 2 es a nivel de nodo auriculoventricular. Y bueno, así aumentamos, incrementamos el envío de glucosa y el oxígeno. La pregunta es ahora a nivel... No, pero antes, a ver, ejercitemos fármacos, ya en cardíaco, antes de pasar. ¿Qué estamos haciendo? Empecemos por una actividad atenuada del cardíaca. ¿Cómo podríamos estimular? ¿Qué podríamos dar? Agonista beta, ¿no es cierto? Puede ser isoproterenol, que se activa beta 1, beta 2. Puede ser no selectivos como adrenalina, noradrenalina. Recuerden que en caso de adrenalina, ¿no es cierto? Adrenalina tiene preferencia por beta 2, beta 2 mayor que beta 1, beta 1 mayor que alfa 1, alfa 1 mayor que alfa 2. La noradrenalina es al revés, ¿no es cierto? Tiene preferencia primero por alfa 1, mayor que alfa 2, mayor que beta 1, y este mayor que beta 2. Dopamina. Bueno, este tiene beta, ¿no es cierto? Beta 1, mayor que beta 2. Otro, por ejemplo, podríamos poner aquí isoproterenol. También beta 1, mayor que beta 2. Sí, o sea, hay una afinidad, una preferencia. Una afinidad mayor según nuestro conocimiento. Aquí hablan de fisiología, seguramente. ¿El último? Beta 2, beta 1, alfa 1, alfa 2. Beta 2, beta 1, alfa 1. Entonces, miren, ¿qué podríamos dar a ver, para mejorar la función cardíaca? Todo eso es de opción, ¿no es cierto? Puede dar una adrenalina, dopamina, isoproterenol, adrenalina. Pero el caso era digamos, por ejemplo, ¿cuál preferiríamos entre adrenalina y noradrenalina? Que son los más usados, ciertamente. En un shock cardiogénico. La adrenalina, ¿no? Porque ese primero tiene unión a los beta. En cambio, la noradrenalina se prefiere cuando hay más problema a nivel vascular, hipovolemia, por ejemplo, ¿no? O distributivo. Porque ese primero se une a los alfa y ellos están en vasos, constringe. Y claro, también funciona a nivel cardíaco, pero tiene más preferencia a nivel periférico. Bueno, o sea, esa diferencia también nos explica por qué, ¿no? En ciertos casos preferimos uno u otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, justamente cuando hay paro cardíaco, por eso hace un momento les dije, ¿no? Quedamos adrenalina, ¿no es cierto? Claro, es que primero se une a los beta. Ya saben por qué. ¿Perdón? Pero en hipovolemia, obviamente, vamos a querer primero no repetir. Bueno, ¿cuándo serían, cuando la actividad cardíaca está exacerbada, digamos un ataque arrítmico? ¿Qué podríamos dar? Beta bloqueadores, ¿cierto? ¿Cuáles serían más adecuados? ¿Primera generación, segunda generación, tercera generación? Es decir, no selectivos, selectivos o no selectivos más anti-alfa 1. ¿La segunda? Sí, se usan los de segunda. ¿Por qué? Porque estos son selectivos. O sea, como el papel del beta 1 es el más importante, sobre todo me interesa bloquear eso. Y recuerden que el beta 2 está en bronquios, entonces no me conviene, ¿no es cierto?, afectar. Ya hemos dicho que son menos seguros, por eso se contraindican en asma. En todo caso, les pregunto, los beta bloqueadores que se contraindican en asma, ¿cuáles son? ¿Primera, segunda o tercera generación? Primera. La primera definitivamente. ¿La segunda no? ¿También o no? No, porque es selectivo. No, porque es selectivo solo beta 1. ¿Y tercera? Esos tampoco son selectivos. Claro, no tanto como los de primera, ¿no? Pero también hay algunos no selectivos, como el carvedilol. Los tres contraindicamos.
incluyendo los de segunda generación, que son selectivos beta 1. ¿Y por qué? Porque recuerden que la especificidad explicada por la selectividad es absoluta o relativa. Que si algo se une a uno, jamás se va a unir a otro vector. Depende de la dosis. Es relativa. Entonces, ok, podrá ser selectivo la segunda generación, tenolol, metoprolol, ¿no? Pero resulta que el paciente está tomando tiempo, se está acumulando el fármaco, ya se está saturando beta 1, empieza a saturar beta 2. Todos los beta bloqueadores se contraindican en asma. La pregunta es, ¿y en EPOC lo contraindicaremos o no? ¿Explicamos o no indicamos beta 2? Perdón, en EPOC, los beta bloqueadores. No, en EPOC no. Porque ya hemos dicho, bueno, creo que no hemos dicho, pero el asma afecta vías distales donde hay abunda beta 2. Pero el EPOC, cuando el fumador fuma, ¿dónde llega? Es decir, ¿a la parte distal o a la parte proximal? La parte proximal. O sea, el EPOC sobre todo afecta vías grandes. ¿Y ahí qué abunda? ¿Beta 2 o M3? ¿De acuerdo? Entonces los beta bloqueadores no se contraindican en EPOC, pero sí en las 3 generaciones. ¿Por qué? Porque la especificidad no es absoluta. ¿De acuerdo? Bueno, los beta bloqueadores, por ejemplo, también se utilizan mucho en hipertensión. Pero recordemos que la presión arterial aquí es igual. Gasto cardíaco. Pero a su vez el gasto cardíaco ¿en qué consistía? Volumen sistólico por frecuencia. Entonces el gasto cardíaco por resistencia arterial, que a su vez depende de qué? Del radio, ¿no es cierto? Del vaso. ¿Verdad? Inversamente proporcional al cuadrado del radio, ¿cierto? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si yo quiero bajar la presión, ¿cómo el beta bloqueador baja la presión? ¿Es porque reduce el gasto cardíaco o la resistencia vascular? Depende de la generación, ¿no? La primera generación, ¿qué creen que hace? Pues el gasto cardíaco. La segunda generación, también. ¿Y la tercera? Ambos, ¿es cierto? Porque eso dijimos que eran días para uno, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero a ver, vamos ahora para complementar esta parte de una vez dilucidar cómo es para los vasos, porque ya les describimos cómo es para el corazón, pero ahora nos falta cómo es para los vasos, ¿no? Si yo necesito más enviar sangre a los músculos, ¿qué tiene que pasar con mis vasos? ¿Dilatarlos o conseguir? Dilatarlos. El problema es que al dilatarlos, estos se adelgazan y los músculos al contraerse lo van a aplastar. Y también baja la presión de perfusión. Entonces, y además sabemos que el simpático, a través de la alfa-1, no dilata, sino constriñe. Pues, ¿cómo se entiende eso? Bueno, la respuesta es simple, porque dijimos que en vasos hay 3 receptores, ¿no es cierto? En la zona donde no se necesita sangre, va a predominar el efecto alfa-1. Es decir, en piel, por eso el que se asusta, el que está en peligro, ¿cómo se pone? ¿Rubicundo o pálido? Pálido, porque se contrajo, sus vasos por efecto alfa-1 y por eso hay palidez. Pero los músculos y el corazón deben recibir más sangre, entonces en ellos se va a dilatar. ¿Qué receptor dilata los vasos? Beta 2. ¿Perdón? Entonces, como dice acá, vasos, en músculos y corazón, beta 2. En piel, alfa 1. En general, alfa 1. Hay una suerte de redistribución. Claro, de donde no se necesita, se contraen los vasos porque esa sangre queremos desplazarla donde se necesita y además queremos aumentar la presión de perfusión. ¿Por qué? Porque donde se necesita vamos a dilatar los vasos. ¿Pero eso qué va a llevar? A que se baje la presión. Entonces, donde no se necesita, bajamos la sangre, bajamos el volumen, pero aumentamos la presión. Con esa fuerza empujamos la sangre hacia donde se necesita. Como ahí los vasos dilatados, ahí va la sangre.
¿De acuerdo? O sea, redistribuimos. Claro, porque el flujo ¿de dónde va? Donde hay presión a menos presión, ¿cierto? Entonces, donde no necesitas sangre, ¿qué necesitas? Contraer para que aumente la presión. Y esa sangre lo vas a desplazar a donde está dilatado. ¿Y dónde está dilatado? ¿Dónde lo necesitas? ¿Dónde lo necesitas? Como músculo y corazón. ¿De acuerdo? Pero porque si solo dilataras donde se necesita, sin hacer en el otro, por un lado no se va a desplazar la sangre y por otro no va a haber la fuerza con la que empuja la sangre. Necesitas obligatoriamente también, en donde no necesitas sangre, contraerlo. Por eso el simpático hace ambos. Constriñe y dilata. ¿Dónde constriñe? Donde no se necesita. ¿Dónde dilata? Donde se necesita. ¿De acuerdo? Crea una gradiente de presión. ¿De acuerdo? Y desplaza la sangre donde se necesita. ¿Dónde se necesita? Músculo y corazón. Y no se necesita el resto del cuerpo. Incluyendo pies, circulaciones plásticas, arterias artéricas. En general, el resto del cuerpo. El corazón no se, perdón, el cerebro no se ve afectado porque tiene su propia autorregulación, ¿no es cierto? Así que el cerebro es demandante, eso no le importa, él siempre asegura su sangre, ¿no es cierto? Bueno, a partir de allí, yo les digo, si beta bloqueador se usa en hipertensión, porque reduce el gasto cardíaco, incluso lo de tercera también la resistencia vascular periférica. Pero a ver, los beta bloqueadores de primera generación, y algunos de tercera también, dado que no son selectivos, al bloquear beta 1, pero también beta 2, ¿qué podría pasar? No, radical de todos los beta bloqueadores están una posible radical. Pero a nivel de presión arterial, también podrían aumentar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el beta 2 dilata. Y si estos bloquean beta 2, es como favorecer la vasoconstricción. ¿De acuerdo? O sea, ok, todos reducen el gasto y así van a reducir la presión. El problema es que parte de ese efecto se pierde. ¿Por qué? Porque también puede bloquear beta 2 que normalmente dilata, lo cual lleva a la hipotensión. Pero como estos se oponen a eso, puede llevar a la hipertensión. O sea, le sumo 2, pero le resto 1 acá. Pero ya no doy 2, sino 1. ¿No es cierto? Por eso los beta bloqueadores no son antihipertensivos de primera línea. ¿Y por qué no lo son? Porque los estudios comprueban lo que les acabo de decir. Cuando se han hecho estudios se ha visto que los pacientes hipertensos puros ciertamente, no reduce las complicaciones, es decir, los eventos cardiovasculares ni la muerte precoz. Entonces, no son de primera línea antihipertensivos. ¿Ya? Los beta bloqueadores son de segunda línea. ¿Cuáles son los de primera línea? Los que se han demostrado reducir la mortalidad. ¿Cuáles son esos? IECA, BRA, calcioantagonistas y diuréticos tiazídicos y ticotiazídicos. ¿De acuerdo? Esos se han demostrado. Pero ¿y por qué los beta bloqueadores no lo han demostrado? Porque, claro, reducen el gasto, pero pueden aumentar la resistencia. Porque se oponen al beta 2, que normalmente es dilatador. Sin embargo, de todas maneras se utilizan en segunda línea. ¿Por qué? Porque, a ver, también recuerden que actúa el riñón. Beta 1 estimula la liberación de renina. Como todas las 3 generaciones preferentemente bloquean beta 1, ¿no vamos a disminuir también la liberación de renina? Entonces, claro, gasto cardíaco menor, menos renina, por ende, menos actividad externa renina, menos retención de agua, versus que puede aumentar la resistencia vascular perfecta. ¿Qué creen que gane? ¿El que baje o que suba la presión? El que baje, pues. Por eso de todas maneras lo usamos, pero es segunda línea. ¿De acuerdo? Pero ¿cuándo los beta bloqueadores se vuelven de primera línea? Los beta bloqueadores se vuelven de primera línea en 2 situaciones especiales: en insuficiencia cardíaca y en angina. Y angina cuando hay enfermedad coronaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están obstruidas las arterias que irrigan al corazón por ateromas, ¿no? Y claro, el corazón recibe menos oxígeno del que consume. Y eso produce la isquemia y el dolor anginoso, ¿cierto? En esas dos, insuficiencia cardíaca y angina. En insuficiencia cardíaca, ¿por qué? ¿Por qué los beta bloqueadores no solo se vuelven de primera línea, sino que incluso son superiores a otros? Incluso los calcioantagonistas son superiores. Como antihipertensivos, los calcioantagonistas le ganan, ya hemos dicho. Pero en insuficiencia cardíaca, ¿por qué no? Porque en insuficiencia cardíaca, ¿cuándo se produce? En 2 casos. Cuando ha habido un infarto
el corazón ha perdido miocardio y se queda cicatrizado ahí, o cuando hay hipertrofia. Por una hipertensión no controlada, el corazón tiene que esforzarse para vencer la abstencia y se hipertrofia, pues, ¿no? Eso le llamamos remodelación. El problema está que cuando el corazón se ve insuficiente por esa remodelación, el cerebro y el riñón son implacables. Son, pues, son tiranos, vamos a decirlo así. El cerebro y el riñón dicen, tú me cumples. No, corazón, no me interesa que te has infartado, no me interesa que te has hipertrofiado, tú me cumples. Y para hacerlo cumplir, usa su látigo. En el caso del cerebro, ¿cuál es su látigo? La activación del simpático. Y el riñón, la activación del RA, sistema renina-angiotensina aldosterona. Lo malo es que la activación de estos dos sistemas, simpático y RA, va remodelando más el corazón. Y el corazón más remodelado, más insuficiente. Y más insuficiente, más látigo. Y más látigo, más remodelado. Y así un círculo vicioso. Que al final llega, por eso, insuficiencia cardíaca, este digo A, B, C, D. Al final D, solo un trasplante salva ahí. El corazón se remodela tanto, por eso se dilata tanto, en el caso de post-infarto, o se endurece tanto que reduce el volumen sistólico cuando se endurece mucho, porque estos dos sistemas se activan para compensar la insuficiencia cardíaca, pero al final terminan enfermando más al corazón y volviéndolo más insuficiente. Por eso, los investigadores cuando al inicio decían, a ver, si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, hace décadas ya, y le damos beta bloqueadores, no, ¿cómo vamos a dar beta bloqueadores? Si es insuficiente, quiere decir que tiene poco gasto cardíaco, no el que necesita el cerebro, el riñón restringido. No, ni se les ocurría dar beta bloqueadores. Pero luego se empezó a ver que de repente por angina sí le daban beta bloqueadores. Y ese paciente también tenía de repente algún gran insuficiencia cardíaca y mejoraba su insuficiencia cardíaca. Entonces decía, pero es ilógico. El corazón, insuficiencia cardíaca, significa que hay un gasto insuficiente. Y yo le doy un beta bloqueador que sé que inhibe la actividad cardíaca. Puede empeorar la insuficiencia. ¿Por qué lo está mejorando? Lo está mejorando porque quien está enfermando más al corazón es la hiperactivación del simpático y del RA. ¿Y qué hace un beta bloqueador? Inhibir a ambos. Porque inhibe el simpático y como el beta 1 también libera renina, también inhibe la función renal. ¿Se dan cuenta? O sea, inhibe a los dos sistemas que están exacerbados, a los dos látigos que están flagelando ahí al esclavo corazón. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Sí? Por eso, miren, insuficiencia cardíaca, los beta bloqueadores son primera línea, incluso superiores a los calcioantagonistas. Es más, los calcioantagonistas se contraindican en insuficiencia cardíaca. Porque puede que reduzcan la función cardíaca, reducen el número de ciclos, de modo que cada ciclo de reporte es más lento pero más eficiente, pero vasodilata y eso empeora el edema y por ende la retención de agua. Entonces los calcioantagonistas se contraindican en insuficiencia cardíaca, sobre todo a partir de estadio B, adelante. El edema puede ser, pero en B en adelante ya no, porque van a empeorar el edema. En cambio los beta bloqueadores no tienen ese problema. Por otro lado, los calcioantagonistas no inhiben al RA. Beta bloqueador sí, inhibe al simpático e inhibe al RA. ¿De acuerdo? Y en angina, la misma razón. ¿Por qué hay angina? Porque recibe menos oxígeno por eso. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, si no podemos de repente aumentar mucho la provisión, puede usarse nitratos, de repente que dilaten a las coronarias, ya, de acuerdo. Pero también podríamos reducir el consumo de oxígeno. ¿Cómo? Reduciendo el número de ciclos cardíacos. Entonces, los beta bloqueadores, claro, son protontópicos negativos, pero todos son radicalizantes. Por eso se contraindican cuando hay bradiarritmias o bloqueos, que van a empeorar la radicalización. Todos son radicalizantes. Pero no todos tienen efecto inotrópico negativo. ¿Ya? Por ejemplo, en tercera generación. Por eso ahí cuando vemos beta bloqueadores hay con y sin actividad simpática intrínseca. ¿Qué significa beta bloqueador? Sin actividad simpática intrínseca, que solo son simpaticolíticos. Solo son simpaticolíticos puros. Y los que tienen actividad simpática intrínseca significa que son simpaticolíticos, pero en parte también simpaticomiméticos. ¿Para qué parte? No para el cronotropismo, sino para el inotropismo. Todos los beta bloqueadores son protontópicos negativos, pero en cuanto a inotrópicos, solo la primera generación es inotrópico negativo. En parte también la segunda, y la tercera puede ser inotrópicos positivos. ¿Por qué? Porque también tienen actividad simpática intrínseca, que no solo son antagonistas, sino también pueden comportarse como agonistas, y además reducen la resistencia vascular periférica. Por ende, la postcarga se reduce.
Claro, hay menos fuerza menos resistencia que vencer. La poscarga se reduce. El corazón se vuelve más eficiente, el volumen histórico aumenta. ¿De acuerdo? Todos los beta-bloqueadores son cronotrópicos negativos, pero ¿y cuando hay inotrópicos? No todos. No todos son negativos. Sobre todo los hombres de primero. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, bueno, imagina, está claro su beneficio. Ya, eso es cardiovascular. ¿De acuerdo? Ahora en gastrointestinal. En gastrointestinal hablamos de peristalsis, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de peristalsis, ya necesitamos. Bueno, ya que hicimos espacio, en peristalsis, recuerden que en gastrointestinal funciona la alimentación parasimpática, ¿no? La cuestión está que hay una división entera, es cierto, una tercera división. Y sabemos que hay un músculo, ¿no? Ya, pues, varias capas de músculos, ¿no? La circular, la longitudinal, la oblicua, ¿no? Del tubo digestivo, ¿no? Y sabemos que eso aquí inerva una neurona colinérgica, ¿no es cierto? Que va a liberar obviamente ¿qué cosa? Acetilcolina. ¿Para que suene a qué receptores? M3, ¿no es cierto? Pero también sabemos que hay una acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? Que busca degradar, reducir, acabar con la acción de la acetilcolina. Pero yo sé que esta neurona podoganglionar está inervada por otras. ¿De acuerdo? Entre ellas están neuronas serotoninérgicas, que obviamente ¿qué van a liberar? Serotonina. ¿Y en qué receptores se van a unir? 5-HT4. También tengo motilina. ¿Ya? En su receptor de motilina. Estos, ya, obviamente, este va a estimular, ¿no? Este va a estimular, este va a estimular. Estos son M3 significa parasimpático ¿cierto? Directo. Y estos serían indirectos. Pero recuerden que directos es cuando suena el mismo receptor colinérgico. Indirectos es variando los niveles de neurotransmisor. Estos cuando activan esta neurona colinérgica hacen que libere más acetilcolina. Pero no le hacen nada al receptor. Por eso se llaman parasimpáticos miméticos indirectos. Si actuaran sobre su receptor sería directo. ¿Verdad? Muy bien, esto estimula, estos estimulan a este y este a este. ¿Cuál inhibe? Bueno, inhibe la dopamina. ¿Ah? Entonces la dopamina, ¿sí? Sobre todo ¿qué receptores? D2, ¿sí? Tiene un efecto inhibitorio. O sea, la dopamina no solo a nivel periférico, sino también a nivel cerebral, son enemigos de la acetilcolina. No se ven, son uno es la némesis del otro. Se inhiben entre ellos. ¿Ya? Esa es una regla general. Dopamina, enemigo de la acetilcolina. Entonces, esta dopamina va a inhibir la liberación de acetilcolina. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero promover la peristalsis, por ejemplo, en reflujo gastroesofágico, quiero aumentar el tono del esfínter esofagogástrico, en constipación idiopática crónica, en gastroparesia diabética. Gastroparesia, ¿recuerdan cuando ejercitamos la absorción de los medicamentos? Que decíamos que pacientes diabéticos tardan en vaciar el estómago, más tiempo pasan los fármacos expuestos al ácido. Favorecía la absorción de los ácidos, pero reducía los gases, ¿de acuerdo? Bueno, aquí otra interpretación. Cuando hay gastroparesia, pues el paciente siente incomodidad, náuseas, vómitos, se distiende aquí en la parte superior del abdomen. Es incómodo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acelerar. ¿Cómo? Aumentando la peristalsis. Y eso implica aumentar la actividad colinérgica. Pero ¿cómo lograr eso? Podríamos dar agonistas muscarínicos. Sí, lo hay, por supuesto. ¿Cierto? Claro que lo hay. ¿Cuáles son? Ya hemos mencionado varios. Betanecol es el más usado. Betanecol. Pero también está el carbacol. Incluso la pilocarpina, ¿no? Pero más utiliza el betanecol. Agonistas muscarínicos. ¿De acuerdo? Podríamos dar, aquí en acetilcolina está ¿qué cosa? Activadores y inhibidores. Inhibidores, obviamente, porque este es enemigo de la acetilcolina, lo degrada. Entonces tendría que dar inhibidores. ¿Qué inhibidores tenemos? Sí tenemos. Tenemos, por ejemplo, neostigmina, fisostigmina, piridostigmina,
hidrofóbico. Estos son inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿ya? Y claro, si ya no hay quien degrade, la acetilcolina aumenta, más peristalsis. Pero ¿usaremos estos? No los usamos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que estos no solo van a aumentar la peristalsis, sino también lagrimeo, visión borrosa lejana, cialorrea, rinorrea, broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, taquicardia refleja. O sea, no conviene, ¿de acuerdo? Va a haber muchos efectos colaterales secundarios. Y ahora esta es peor, porque va a causar lo mismo que estos, más efectos nicotínicos, espasmos musculares. Entonces, ninguno de los dos usamos de preferencia, por la gran cantidad de efectos colaterales y secundarios. ¿De acuerdo? En cambio, ¿qué usamos? Los más usados son los... A esta dopamina, ¿qué le hacemos? ¿La activamos o la inhibimos? No se olviden que es enemiga de la acetilcolina. ¿Cómo que activamos? El amigo de tu enemigo es enemigo. Tenemos que ser enemigo del enemigo. Los damos antiopaminérgicos. ¿Cuáles son los antiopaminérgicos? Metroclopramida. Metroclopramida. Domperidona. Levosulfirida. Nitropina. Todos estos son antidopaminergicos. Claro, enemigos del enemigo de la acetilcolina. Terminan haciendo amigos de la acetilcolina. Estos se usan mucho. De hecho, son los de primera línea. En gastroparesia diabética, en reflujo gastroesofágico, en hipertensión funcional. ¿Ya? Son de primera línea. Pero también podríamos dar, no se olviden que estos son indirectos, ¿no es cierto? Son parasimpáticos y médicos indirectos. ¿Por qué? Porque no se unen a los sistema muscarínicos, sino que actúan favoreciendo la liberación de acetilcolina, dado que inhiben al líquido. ¿Cierto? Estos serían parasimpáticamente también indirectos porque no se unen a los receptores, sino que hacen que liberen más acetilcolina. Los agonistas serotoninérgicos sí existen, por ejemplo, la cisaprida, ¿ya? Mosaprida, tegacerol, por mencionar algunos. Entonces son parasimpáticos médicos indirectos, agonistas receptor de serotonina tipo 4. La agonista receptor mutilina tenemos eritromicina, básicamente. Hay otros que han salido, como la grelina, pero no se comercializa todavía acá. Grelina. Eritromicina es un antibiótico. Cuando se le daba a niños, ciertos niños se retorcían de dolor. Es que su gran era activar motilina, la respaldas. Estos se utilizan sobre todo en constipación idiopática crónica. Estos en gastroparesia, reflujo, dispesia funcional. ¿Qué efecto adverso producirían estos procinéticos? Diarrea, pues. Si aumenta mucho la peristalsis, diarrea, pues, ¿no? Pueden estos antidopaminergicos que puede dar parkinsonismo, ¿no? Claro, porque son antidopaminergicos, pueden dar Parkinson porque falta la dopamina. También podrían haber otros fenómenos extrapiramidales, aparte del parkinsonismo. Acaticia, que es inquietud constante, distonía, que son espasmos, ¿no? Liquidencia tardía, que son movimientos involuntarios anormales, síndrome del conejo, tiembla los labios, ¿no? Entonces se llaman efectos extrapiramidales. ¿Por qué? Porque recuerden que el cuerpo estriado debe recibir dopamina, pero si aquí estamos antagonizando la dopamina, ¿cuál sobre todo causa eso? Metroclopramida, porque atraviesa barreras. Domperidona es la que menos atraviesa. Levosulfirida se atraviesa porque era un antipsicótico. Resulta que en la psicosis hay exceso de dopamina. Entonces era antidopaminergico también. Pero se vio también que mejoraba la gastroparesia, etc. Entonces también se utiliza como procinético. Hidropía, sí solo ha salido como procinético. Entonces todos atraviesan barrera, aunque más la metroclopramida y la levosulfirida, y la domperidona es la que menos la atraviesa. Por ende, menos extrapiramidal. ¿De acuerdo? Ahora, si queremos, bueno, estos son los que promueven la peristalsis. ¿Qué podríamos hacer para inhibir la peristalsis? Por ejemplo, en diarrea. ¿Qué podríamos dar? No. Resulta que esta víscera también está controlada por los receptores MU. Entonces, ¿qué damos? Opioides. Pero no es cualquier diarrea no inflamatoria.
porque la diarrea inflamatoria es como el de la tos. Yo inhibo, se queda pleno. El diarrea inflamatoria es por gérmenes invasivos. Si yo inhibo la diarrea, esos gérmenes invasivos se quedan, siguen invadiendo más, dañando los tejidos, rompiendo la barrera entérica. Entonces no me conviene en diarrea inflamatoria inhibir la peristalsis, que siga la diarrea. Además, esa diarrea disentérica que sí se llamaba antes, no es peligrosa, no deshidrata mucho. En cambio, la acuosa, que curiosamente no es invasiva, no hay fiebre, mocos, sangre, unas heces, y sí son abundantes, el peligro dice al revés, no por la infección, sino por la deshidratación. Doy antidiarreico, agonista opioide, loperamida sobre todo, ¿ya? Es lo más usado. Cualquier opioide, obviamente, cualquier opioide es antidiarreico, pero tendría mucho efecto adverso porque actúa en el cerebro, ¿no? Y en la vía del dolor. Entonces, por ello más se utiliza la loperamida porque actúa más a nivel periférico que a nivel central. Los menos raros, ¿de acuerdo? Pero como esa agonista opioide es antiperistáltico, y vaya que tiene un gran efecto antiperistáltico. Por eso cuando se usan opioides en anestesia, el paciente se queda en sala de recuperación post-anestésica por horas hasta que escuchemos buenos ruidos aéreos y voy a mencionar. ¿Por qué? Porque ambos dependen de la peristalsis. Entonces así decimos, bueno, ya se revirtió el efecto del opioide, ya da su peristalsis buena y ya se puede ir a su casa, a su sala común. Pero mientras no pase eso, no sale de sala de recuperación posterior. Porque es una complicación posterior grave la de los opioides, dado su gran efecto antiperistáltico. ¿Ya? Por eso no usamos otros opioides, mucho menos opioides agonistas completos como el fentanilo, ¿no? Que se da además intravenoso. No usamos, ¿no? Aquí usamos loperamida nada más, ¿ya? Que tiene poco efecto central. Pero resulta que a veces no necesito dar antiperistáltico solo de diarrea, sino cuando hay espasmos, cólico de gases, cólico biliar, cólico renal. ¿Qué podría dar ahí? Antimuscarínico. Bueno, entonces, estos son agonistas, recuerden. Como contraparte, lo opuesto, están los antimuscarínicos. ¿Ya? Que son antiespasmódicos, nada más, no son antidiarreicos. Están ahí varios, ¿no? Pargeverina, por ejemplo. Pargeverina. Está el N-butilbromuro de iosina, o también llamado escopolamina. Escopolamina. Y se utiliza como antidiarreico, no como antidiarreico. Pero son antiperistálticos, ¿no? Claro, ¿no? Que también tengo aquí trimebutina. Trimebutina es anticolinérgico, pero también es agonista opioide. Así que, pero no tan opioide. No hay casi riesgo de hilo paralítico con esto. El clinidrio también, ¿no? Por mencionar algunos anticolinérgicos. ¿Ya? Estos se utilizan como antiespasmódicos, estos como antidiarreicos, estos como procinérgicos. Muy bien, ese es 4 gastrointestinal. Y por último, el urinario. Ya nos queda 8 minutos. Ya después le voy a tomar foto. Ya, por acá vamos a dibujar en todo caso. Miren, rápidamente, para el genito urinario, ¿ya? Esta es la vejiga, aquí está el esfínter vesical interno, por delante de ese está la próstata, ¿ya? Y por acá está otro músculo, pero este es el diafragma genital, y lo controlamos porque es un músculo esquelético, aprendemos a controlarlo entre 2 y 3 años. ¿Qué pasa cuando esta próstata crece y obstruye la uretra prostática? Obviamente, dificulta el flujo urinario. Entonces, esos pacientes que sufren esto tienen HDP, hiperplasia de línea de próstata. ¿Es cierto? Entonces, resulta que ¿por qué tienen tanta dificultad y a veces hacen RUA, retención urinaria aguda? Por pasar horas sin misionar y vienen a veces con 3 litros de orina. Pero si la vejiga solo tiene una capacidad de 1200, 1500, ¿cómo llega a 3 litros? Porque el uraco se reperfunde, así de extremo he visto yo casos. ¿Ya? Entonces, para evitar ese riesgo, ¿qué tengo que hacer? Favorecer el flujo. Uno sería operando, pero no todos son tributarios de cirugía. Uno puede hacer relajando el esfínter. Todos los esfínteres tienen control, dijimos, alfa 1. Entonces, ¿qué puede dar? Alfa 1 bloqueador, ¿cierto? Hay dos básicamente acá en Perú,
¿ya? La tamsulosina y la terazosina. Resulta que cuando hablamos de alfa 1, no solo hay alfa 1, sino que hay subdivisión, hay alfa 1A, B, C. Entonces la tamsulosina tiene más afinidad por el 1A, que es el que predomina aquí, en el esfínter vesical externo. Por ende, no causa mucha hipotensión. La tamsuloterazosina es más indiscriminada y se causa más hipotensión. Y claro, el ancianito, por decir, ¿no? Una persona mayor se va a levantar de repente bruscamente y claro, como está vasodilatado, la sangre cae y va a sentir inestabilidad. Estos alfa-1 bloqueantes tienen ese problema. Si el paciente no es hipertenso, le va a causar hipotensión ortostática. Si es hipertenso, también usamos como antihipertensivo. ¿Se acuerdan? Dijimos prazosina, también es alfa-1 bloqueante. ¿Ya? Pero aquí no queremos eso, sino favorecer la micción. ¿Y cuando lo indicamos? Cuando el IPS, que es un score que mide los síntomas obstructivos, es mayor de 8. ¿Ya? Entonces relajamos esto mientras todavía no es tributario de cirugía y va a poder miccionar. El problema está en que la eyaculación, recuerden que aquí el producto de la seminal, del prostático y del deferente, ¿es cierto? Se combinan. ¿No? Entonces tenemos el túbulo cilindrífero, el deferente y esto es el pasa deferente, ¿cierto? También es por alfa 1. También es por alfa 1. La eyaculación también es por alfa 1. Entonces, estos alfa 1 bloqueantes, ¿qué podrían causar? Si la eyaculación es por alfa 1, eyaculación retardada. ¿No es cierto? Podrían mejorar una precoz, pero empeorar una retardada. ¿No es cierto? Y en cuanto a la erección, no la afectan porque esa es otra función. ¿Ya? La erección, ¿no es cierto?, es parasimpático. ¿Perdón? Este es receptor M3. Entonces, no afecta la erección, porque esto no tiene que ver con el parasimpático, pero sí ya la eyaculación. ¿Ya? Y además, miren, el mismo que busca favorecer la eyaculación es el mismo que cierra el esfínter. ¿Para qué? Para que el semen no se vaya hacia la vejiga. Pero si yo estoy relajando ese esfínter, ¿qué otro efecto adverso se podría dar? Además de eyaculación retardada. Eyaculación retrógrada. O sea, las dos R. Eyaculación retardada y eyaculación retrógrada. También, estos fármacos que producen, ok, alivian los síntomas obstructivos, pero hipotensión ortostática, eyaculación retardada, eyaculación retrógrada. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en mujeres, en cuanto a lo reproductivo, solo, bueno, el útero, ¿no es cierto? ¿Qué será aquí? Si es reproductivo, ¿qué división? Lo estimulará. En teoría es parasimpático, pero no, en mujeres no tiene papel. Pero ¿quién lo podría inhibir? Eso sí. Es decir, el parasimpático teóricamente lo estimularía, ¿quién lo inhibiría? En hacer el ejercicio de antagonismo fisiológico, ¿cierto? Sería el simpático. Y sí se cumple. Porque el beta 2 inhibe la contracción del miometis. Y por ende se usa como tocolítico en amenaza de parto pretérmino. Porque recuerden que esto se asocia a GS, aumenta el cíclico y por ende reduce el calcio. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso entonces, y aquí, ¿qué beta 2 agonistas hay? Obviamente los antiasmáticos, ¿no? Los SABA. Los SABA significa Short Acting Beta Agonist. O sea, agonistas de receptor beta 2 de corta acción. Esos son los más usados. Salbutamol, terbutalina, ¿no es cierto? Pero también hay unos que han salido específicos para tocólisis, que son la isoxsuprina, ¿ya? Y la ritodrina. Estos son beta 2 agonistas que por supuesto inhiben la contracción, se utilizan en amenaza de parto pretérmino. Otra función que tiene el autonómico es en la endocrina también, ¿cierto? Y ya, ahorita terminamos. Normalmente, fíjense, por el beta 2 se estimula la secreción de insulina y debería ser antidiabético, ¿no? La actividad del simpático. El problema es que también inhibe la secreción de insulina y sería prodiabético o diabetogénico. Pero en todo caso no se define acá, se define en el hígado. Recuerden que las catecolaminas, noradrenalina y noradrenalina, son antirreguladoras, se oponen a la insulina. ¿Es cierto? Porque mientras la insulina reduce la glucosa, dado que promueve que en el hígado se almacene como glucógeno, o sea, estimula la glucogénesis, pero inhibe la gluconeogénesis, la producción de glucosa a partir de ácidos grasos o aminoácidos, ¿no? Entonces la insulina puede bajar la glucosa.
¿cierto? En cambio, las catecolaminas, el glucagón, el cortisol, la hormona del crecimiento son contrarreguladoras. ¿Por qué? Porque hacen lo opuesto en el hígado. Es decir, promueven la gluconeogénesis e inhiben la glucogénesis. O sea, no busca que se almacene la glucosa como glucógeno, sino que más bien se produzca glucosa y se libera la sangre, por ende, aumente la sangre. Muy bien, el páncreas inhibe, estimula, promueve o se contrapone a la diabetes, pero en hígado promueve la diabetes. Resultado final, promueve la diabetes. ¿Qué causan los beta-bloqueadores? Diabetogénesis. ¿Qué causan los beta-agonistas? Diabetogénesis. Activar o inactivar los beta, ambos promueven diabetogénesis. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, que el simpático en páncreas hace las dos cosas y en hígado promueve la diabetes. ¿Qué va a pesar más? Promover la diabetes. ¿De acuerdo? Listo, eso es todo. E interacción.